Viajeros Frecuentes, un espacio donde se explora el mundo de los viajes y el turismo junto a verdaderos expertos de Latinoamérica. Conversamos sobre la evolución de los diversos segmentos que componen esta industria que nunca se detiene. Casos de éxito y enriquecedoras experiencias de verdaderos viajeros. Prepárate para iniciar juntos este viaje. Viajeros Frecuentes, un podcast de Arcovia. Este episodio es auspiciado por Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. Hola amigos, bienvenidos a Viajeros Frecuentes. Soy Carlos Rangel Bosque y hoy vamos a conversar sobre un tema clave para el desarrollo del Perú y de toda la región, la aviación comercial. Vamos a hablar sobre el impacto económico del sector, su rol en la generación de empleo y en el impulso al turismo, el comercio y la inversión extranjera. También exploraremos los desafíos y oportunidades que hoy presenta la infraestructura aeroportuaria, particularmente y con especial atención al nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y su potencial como hub regional. Nuestro invitado es el señor Martín La Rosa, Country Manager de IATA para Perú y Bolivia, un profesional con amplia trayectoria en el sector aerocomercial y una visión clara de las brechas, regulaciones y políticas públicas necesarias para que el Perú pueda dar el salto que realmente necesita. Desde la conectividad regional hasta el potencial de carga aérea, este episodio nos invita a pensar en el presente y el futuro de la aviación con una mirada estratégica. Así pues, sin más, comencemos. Martín, un gusto tenerte en Viajeros Frecuentes. De verdad agradecidos de contar contigo y que tengas el espacio para conversar sobre la aviación comercial, la industria que tanto nos apasiona. No, más bien gracias a ti, Carlos, por considerarme precisamente para esta entrevista, que además yo sé que esto es un espacio súper amical, además de que somos colegas en la industria, y creo que lo importante es, como bien dices tú, difundir los pormenores, los desafíos, los retos y cómo potenciar esta industria que, como bien ya indicaste, nos apasiona, pues, ¿no? Así es. Bueno, entonces vayamos directamente con esta conversa, ¿no? Quisiera, en primer lugar, preguntarte ¿cómo resumirías el papel que juega hoy por hoy la aviación comercial en el desarrollo económico, social de los países, pero particularmente con enfoque en el Perú? Bueno, en realidad, como bien sabes, existen diferentes factores que de alguna manera ayudan a determinar cuál es ese valor que genera la aviación, ¿no? De hecho, yo quiero partir, y antes de entrar en materia, de compartirte este estudio que nosotros hemos hecho junto a Oxford Economics, donde detallamos cuál es el valor del transporte aéreo para el Perú. Bueno, esto se ha hecho en diferentes países. Perú es un país muy importante geográficamente, ya seguramente lo comentaremos. Tiene muchas posibilidades para potenciar la aviación y por eso es muy bueno que nos hayan considerado. Entonces te lo dejo para que lo vayamos revisando y seguramente las cifras ya las vamos a discutir ahí. Genial, te agradezco. Lo revisaremos luego con detenimiento, pero adelante. Sí, ¿no? Y yo parto precisamente un poco de las cifras que arroja este estudio que se ha hecho. Y mira, yo creo que sobre todo me voy a referir a dos, ¿no? A dos métricas. ¿Cuántos puestos de trabajo genera, por un lado, y cuántos dólares aporta al PBI? En el caso de la aviación de forma aislada, en el Perú, la aviación genera 36.100 puestos de empleo. Y en aporte o contribución al PBI, genera 942.8 millones de aporte al PBI, que es más o menos el 0.4. Pero además siempre hablamos de que la industria aérea es un catalizador para otros mercados, ¿no? Y ahí, tanto aviación, en aporte al turismo directamente, genera 6.2 mil millones de dólares de contribución al PBI, que es el 2.3%, y 364.000 puestos de empleo. De hecho, también, según muchos estudios de Oxford Economics al respecto,
te dicen que cada $100 que hace la aviación, que genera la aviación, se generan $325 en mercados relacionados, ¿no? Y ahí estamos hablando de pequeños mercaderes, servicios turísticos, restaurantes, digamos, toda la cadena logística, no solo grandes jugadores, ¿no? Y por otro lado, por cada 100 puestos de empleo se generan 600 puestos de empleo. Entonces, yo creo que claramente el transporte aéreo es un catalizador para el desarrollo socioeconómico de los países, ¿no? En el Perú tiene muchísimo potencial. La industria ha crecido, pero ha crecido de forma orgánica. Y esto no quiero decirlo como una crítica, sino más bien, miren las enormes oportunidades que tenemos y que se pueden explotar para que ese aporte sea mucho mayor. Sin duda, y concuerdo contigo. De hecho, has mencionado la importancia que tiene el transporte aéreo en un sector del cual forma parte el turismo, ¿no? El gran sector de los viajes y el turismo, ¿no? Forma parte de su cadena de valor y hacen en sí un binomio que depende el uno del otro, ¿no? Es decir, sin turismo difícilmente el transporte aéreo fuese exitoso y de igual forma sin el transporte aéreo el turismo tuviese grandes dificultades. Entonces, de manera particular, si hablamos en el caso puntual del turismo, has mencionado algunas cifras importantes, ¿no? ¿Qué crees tú entonces que haga falta desde el punto de vista del transporte aéreo para seguir profundizando, digamos, por ejemplo, la conectividad tan necesaria para seguir recuperando el sector turístico acá en el país? Bueno, yo primero partiría de resaltar precisamente ese binomio, ¿no? Ha habido una evolución de repente en cómo nosotros vemos el mercado. Y hoy día realmente es imposible disgregar aviación de turismo. El 95% de turistas que ingresan a la región lo hacen vía aérea, ¿ok? Turistas realmente que vienen por turismo, ¿no? Esos turistas también generan muchas divisas importantes para todo el ecosistema y nosotros tenemos que privilegiarlo. No obstante, también es importante agregar que además de ser un catalizador para el desarrollo de turismo y comercio, también la industria aérea, o en el caso del Perú particularmente, estamos hablando de un servicio esencial, ¿no? Y eso es muy importante, porque lamentablemente no solo hay un aporte para el turista, sino es una necesidad esencial. ¿Por qué se ha determinado así? ¿Por qué en el Perú lo dicen las leyes? Porque precisamente tenemos una geografía tan rica, pero tan complicada, que por ejemplo, irme en carretera a Cusco me demora 25 horas, ¿no? Irme digamos, tomando el transporte aéreo, 1 hora y 15 minutos. Entonces, no solo viene digamos, el beneficio general al turismo, sino también como conectividad. ¿Cómo conectamos al país? Casi en el año 1900 ya, digamos, muchas autoridades hablan de los trenes, ¿no? Hoy día, evidentemente, tenemos que hablar de los aviones. Así es. ¿Cómo potenciamos eso? Y el problema que tenemos en conectividad es que si uno revisa las cifras también de, por ejemplo, cuánto viaja un peruano al año, siendo este servicio esencial, nosotros solo tenemos en promedio un 0.65 viajes por persona al año. Estamos lejos de, evidentemente, países como España, que tiene más de 4 viajes al año. Lejos también de países como Chile, que tienen 1.21. Colombia, que tiene 0.78. Entonces, la idea o lo que promueve la industria es cómo logramos que más personas accedan a este servicio. Y ahí también es muy importante resaltar que a nivel global, no solo en el Perú, pero es muy similar, casi el 80% de las personas nunca han tomado un avión, ¿no? Entonces, el rol catalizador para el desarrollo socioeconómico parte de la cadena de turismo, de comercio, y dentro de esto, o de manera complementaria, es cómo logramos conectar al país, ¿no? Para que más personas precisamente puedan ser parte de este servicio esencial y
consecuentemente aportar ese desarrollo, a su propio desarrollo socioeconómico, al de sus familias y al de su propio ecosistema, si lo quieres llamar así. Ahora, Martín, llama particularmente la atención que bien incluso por regulación, plasmado en leyes, el transporte aéreo, el servicio de transporte aéreo ha sido categorizado como un servicio esencial, precisamente por lo que has explicado. Y llama la atención entonces que, siendo así, aún en el Perú, solo se viaja ni siquiera una vez al año por persona. ¿A qué entonces tú atribuyes esto? ¿Qué faltaría entonces para cerrar esa brecha, ¿ya?, que permita sin duda que mayores o mayor cantidad de peruanos puedan trasladarse y que se trasladen efectivamente de una manera más eficiente por avión? Porque sin duda lo hacen quizás por vía terrestre, pero por el ejemplo que has dado, evidentemente es mucho más eficiente hacerlo vía aérea. ¿Qué hace falta ahí? ¿En qué se está fallando, no? Bueno, lo que nosotros podemos observar a través de diferentes estudios y a la propia realidad, si quieres decirlo así, digamos, de los actores del sector, es que tenemos nosotros 3 grandes brechas, ¿ya? Una tiene que ver con infraestructura. Voy a referirme al nuevo Jorge Chávez, que sin duda tiene un potencial espectacular, ¿no?, para el desarrollo de la aviación, pero tiene más de 15 años de atrasos. Estamos hablando de la principal ciudad del Perú. Teníamos un Puerto aeropuerto, de entrada. exacto, que recibía más o menos 24 millones de pasajeros al año. Más o menos así concluyó el año pasado y fue el 2019 antes de la pandemia. Que lamentablemente estaba diseñado para no más de 15 millones de pasajeros al año. Hemos logrado que se dé este importante cambio, pero con más de 15 años de atraso. Entonces, si uno lleva eso a las provincias, claramente hay serios problemas de infraestructura. Infraestructura también tiene que ver con capacidad, y seguro lo conversaremos sobre Jorge Chávez, porque, digamos, también hay que tener la infraestructura que te permita generar mayor demanda. Por otro lado, sí vemos un problema que tiene que ver con los costos asociados al servicio de la aviación, ¿no? No solo, digamos, para todos los usuarios, tanto pasajeros como para líneas aéreas. Hoy día en el Perú sigue siendo caro viajar, ¿no? Y finalmente hay un tema muy grave que tiene que ver con la sobreregulación que tiene el sector, ¿no? Lamentablemente, en particular la aviación, muchas veces está expuesto, yo creo que a medidas populistas en general, pero también a lo que llamamos regulación anecdótica, ¿no? Que es, me sucedió a mí en un viaje, asumo que hay un problema de mercado, tengo que regular. Y muchas veces esas regulaciones no tienen un estudio, digamos, económico detrás o un sustento real, un análisis incluso de constitucionalidad, y se termina regulando un servicio que realmente hoy viene siendo regulado de manera súper efectiva por la propia competencia. En el caso del Perú es un mercado altamente competitivo, donde tenemos más de 5 operadores domésticos, ¿no? Y algunos de ellos también tienen vuelos internacionales. Entonces, yo creo que es esa visión. Pero además es importante resaltar que en un índice de competitividad de viajes y turismo realizado por el World Economic Forum, precisamente resaltaba en el ranking en el que se encuentra el Perú en general de competitividad, y lo que dice es que hoy día ocupa el puesto 62 de 119 países. ¿Ok? Hay países como Colombia que están, o sea, digamos, el 119 es el que está peor. Colombia, que es un país competidor, ocupa el puesto 50. Chile, el puesto número 31. Brasil, el 26. Argentina, el 49. Entonces, claramente en la cola. Nos llevan la delantera, ¿no? Y cuando uno disgrega un poco cómo llegamos a ese ranking, sí vemos que en infraestructura aeroportuaria somos el 66. En carga de regulación gubernamental somos el 103 de 119 países, ¿no? Ya el último ranking no lo tiene, pero en el ranking del 2021 había un espacio que era tasas en boletos aéreos y cargos aeroportuarios,
donde eran 117 países y nosotros éramos el número 82. Bien abajo. Entonces, claramente, los propios estudios resaltan que esos son los 3 factores principales que no nos permiten ser más competitivos. Y yo quiero, de alguna manera, ya enlazar estos factores en una premisa general que debería integrarlas. Y es que por más que el transporte aéreo en el Perú es un servicio esencial, no es una política de Estado. ¿Me entiendes? Entonces, cambian los funcionarios, cambian las cabezas y lamentablemente cambia completamente la hoja de ruta, si es que la hay, porque hoy día no vemos una hoja de ruta clara, ¿no?, que de alguna manera establezca la política de Estado de transporte aéreo para el Perú. Entonces, muchas veces tenemos que estar, como se dice, apagando incendios, ¿no?, y desviándonos de un objetivo general, que yo creo que se puede resumir en cómo potenciamos el transporte aéreo para que más personas puedan acceder a este servicio. De acuerdo, de acuerdo. Y rescato de lo que comentas ahora el tema de los retos en infraestructura, ¿no? Ciertamente ya has mencionado muy bien la problemática, o más allá de la problemática, lo que se tardó en poner al servicio del Perú el Jorge Chávez, ¿no? 15 años en tener el aeropuerto que recién se ha inaugurado, con un rezago importante. Al mismo tiempo, por ahí hay quienes dicen, bueno, ya con el aeropuerto en sí, vamos a convertirnos en un hub regional. Has mencionado también el tema de las carencias en infraestructura o infraestructura aeroportuaria, particularmente en provincias. Entonces, a ver, en sí misma, la infraestructura, de manera o vista de manera aislada, no va a generar demanda, ¿sí? Es decir, si tú tienes, por ejemplo, en provincias deficiencias en términos de infraestructura aeroportuaria y por ahí vas y las mejoras, pero si el entorno en sí sigue siendo precario, incompleto, pucha, no vas a tener, por muy mejor aeropuerto o aeropuerto mejorado, no vas a tener quizás la demanda necesaria para que eso llegue a ocurrir, de tener más visitantes. Entonces, el tema de infraestructura es muy importante, como bien dices, pero también el tema sobre regulatorio que mencionas. ¿Qué pudieras mencionarnos al respecto de manera muy particular en términos de regulación o esta sobreregulación que se hace al sector? Un sector que en sí mismo ya es regulado y ampliamente regulado por las características particulares que tiene, pero que es lo que en principio te pudiera estar a ti siendo el country manager de IATA en Perú. Y por supuesto en Bolivia también, pero acá en el Perú, ¿qué es lo que te está haciendo ruido en este momento? Mira, yo creo que tú has tocado 2 temas muy importantes, ¿no? El primero, que tiene que ver con infraestructura. Definitivamente los aeropuertos no son islas, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que analizar profundamente, primero, lo que viene a ser el aeropuerto en sí. Y el aeropuerto tiene 2 partes importantes. El lado tierra, que es el terminal, pero también el lado aire, que es la plataforma y las pistas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Perú, nosotros teníamos una limitación que esperamos que se supere con la puesta en operación del nuevo terminal. Y es que la pista de aterrizaje antigua no podía recibir más de 35 vuelos por hora. Para que tengamos una idea, el aeropuerto de El Dorado en Bogotá bordea las 70, ¿no? Es decir, llegamos en un punto en el cual había más demanda que capacidad de oferta. Eso es lo que nosotros llamamos la capacidad del aeropuerto. La capacidad del aeropuerto viene siendo limitada. Lamentablemente, la apertura del nuevo aeropuerto no ha venido acompañada de un aumento de capacidad, por más que hoy día ya contemos con una segunda pista. Y es que lamentablemente, nuevamente, un poco diferentes deficiencias que no quiero, dejarlas, apuntar a nadie en particular, han llevado a que, claro, mientras
entra en operación este terminal y esta segunda pista, la otra va a llevar a cabo un mantenimiento que va a permitir que recién a fin de año pueda complementarse hacia el nuevo terminal y con la segunda nueva pista. Es decir, estaríamos para aquellos que nos escuchan y no conocen bien del tema, porque se ha hablado ya desde un buen tiempo que el nuevo terminal, el que, digamos, el público en general te comenta en la calle, oye, pero tenemos un nuevo terminal y hay una pista nueva, es decir, tenemos dos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, pudiera pensarse cómo es que vamos a tener menos capacidad en este arranque al menos. Explícanos un poco entonces. Sí, como decía un poco, la pista actual que teníamos o que operábamos en el antiguo terminal va a entrar a un mantenimiento mayor, que ya es necesario. Entonces, ese mantenimiento, digamos, por la forma que se ha buscado, entiendo, sea la más eficiente, y que se ponga en completa operatividad de forma segura lo antes posible, se va a dar durante gran parte de este año y recién va a estar operativa a fines de noviembre de este año. En ese momento recién se va a poder utilizar de forma complementaria con la segunda nueva pista, que es la que estamos en su mayoría de veces utilizando en estos momentos. Entonces, recién en ese momento vamos a poder superar las 35 operaciones por hora. Se habla inicialmente de 54 operaciones y eso podría ir creciendo si es que hay un desarrollo que comprometa a los diferentes actores, concesionario, Corpac, las mismas aerolíneas, la DGAC, de casi las 70 operaciones por hora. Ya. ¿No? ¿Y qué es lo que se tiene que dar? Porque de entrada me has mencionado 54, una vez que tengamos la segunda pista operativa, y eso nos deja, digamos, con una brecha importante de arranque, digamos, al menos con el Dorado en Bogotá, que has mencionado tiene 70 Sí. y algo. ¿Qué hay que hacer para cerrar esa brecha? A ver, ahí ya vamos también a otro lado. Si bien hoy día, como yo decía, la capacidad de poner oferta supera la demanda, la verdad es que inmediatamente apenas tengas las 70 operaciones, si es que llegamos en algún momento, no se van a operar, ¿no? Entonces, claro, hay muchos operadores. A ver, la aviación responde normalmente a horarios hub, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Hay horarios donde es más sostenible, si lo quieres llamar así, operar. Y todos pelean por esos horarios. Si el aeropuerto tiene menos capacidad, las aerolíneas que no tengan oportunidad de entrar a esos horarios se van a tener que ir a horarios menos atractivos, lo que hace un poco la operación menos sustentable, ¿no? Entonces, eso es a nivel mundial. Entonces, el aeropuerto, en el mundo ideal, debería tener una capacidad que permita que toda la oferta que quiere entrar en un horario principal pueda entrar. Hoy día eso no sucede en el Perú, ¿no? Esperemos que abriéndolo inicialmente a 54 tengamos esa oportunidad, pero ese trabajo no queda ahí, sino que de manera posterior va a tener que trabajarse para, ¿por qué no alcanzar esas 70 operaciones por hora? Lo mismo sucede hoy día en Bogotá. Si bien está ya el estudio, que todavía no está en el Perú, de que se pueden alcanzar las 70, no necesariamente se operan las 70, ¿no? Pero lo importante es tener la oportunidad de que mañana de repente nos toque la puerta una empresa internacional del Medio Oriente, ¿no? Y tenga la oportunidad de entrar en un horario atractivo, ¿no? Volviendo un poco, eso es una parte de adentro. Evidentemente los aeropuertos compiten, o mejor dicho, para un usuario, para un cliente es más atractivo operar en un aeropuerto que ofrezca un menor costo y mejores condiciones de servicio para los pasajeros, ¿no? Seguramente ya lo tocaremos. Pero saliendo de eso y volviendo a la parte externa, los accesos a un aeropuerto son súper importantes. Y eso es un problema que hoy día, por ejemplo, tenemos en Lima. Lamentablemente no había una coordinación adecuada de las diferentes autoridades pasadas, diría yo, ¿no? Para que la apertura del nuevo aeropuerto venga acompañado de un acceso digno. Por ejemplo, Puente Santa Rosa. Por ejemplo, el viaducto que iba a conectar el Puente Santa Rosa directamente desde la Costa Verde al nuevo aeropuerto. O, por ejemplo, la extensión de la línea amarilla para que fuera por encima de Fawcett. Entonces, ese problema no lo tenemos solo en Lima, lo tenemos en todo el país. Y es algo que hay que, digamos, tratar de superar. Por otro lado, en los aeropuertos de provincia, sobre todo en los concesionados,
y yo diría también los operados por Corpa, que es una empresa del Estado, tenemos un problema. Y es que finalmente el modelo de concesión, a diferencia de Lima, genera mucha burocracia para el desarrollo de obra. Porque si bien lo opera un privado, la construcción de obra está considerada como obra pública y tiene que pasar la burocracia de la obra pública con los expedientes, con los cambios, las observaciones, y lamentablemente eso no agiliza. Entonces, afecta precisamente la intención de destrave que se tenía cuando se dieron las concesiones. Eso es un problema. Y luego ya en los aeropuertos operados por Corpa, que están directamente sujetos, lo vivimos igual. Jaén, Jauja, no se puede superar. Hay mucha burocracia de por medio que no permite que superemos la brecha de infraestructura. Entonces, eso tiene que ver con la regulación. Ya por otro lado, si quieres, hablemos de la regulación netamente, que en el caso del Perú, ya para la sostenibilidad del negocio, nos deja muy descompetitivos, porque genera sobrecostos para los operadores, Cierto. desincentivos, y porque, nuevamente, responde a situaciones más populistas o a regulación anecdótica que a problemas reales. Entonces, muchas veces cosas que suenan bien no tienen un estudio detrás, y lo que generan es una mayor afectación que el bien que se quiere, digamos, dar en un primer lugar, ¿no? Y ahí, en el caso del Perú, tenemos más de 25 proyectos de ley que están rondando en el Congreso, donde lamentablemente no se ha hecho parte de la industria de un adecuado análisis precisamente de esas normativas. No se escucha a los expertos, no se escucha muchas veces a entidades del propio Ejecutivo que tienen conocimiento sobre los casos, y bueno, y podemos generar una mayor afectación al mercado y a los pasajeros, ¿no? Lo más grave es que este tipo de regulaciones quieren volvernos al pasado. Entonces, la industria en líneas generales desde los 70s ha venido trabajando en la flexibilización y desregulación de tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Lograr las tarifas más básicas posibles y que la gente solo tenga que pagar por los atributos adicionales que quiera realmente pagar, ¿no? Los pasajeros son muy sensibles al precio y se calcula que más del entre el 70 y 80% de los pasajeros prefieren las tarifas más baratas. Esto se logra gracias a la flexibilización de tarifas que te comentaba, que en el Perú ha tenido grandes beneficios. De hecho, se calcula que del 2011 al 2024 se pasaron de más de 18 millones de pasajeros volados al año a más de 43, ¿no? Que se integra cada año 1,5 millones de nuevos viajeros. Entonces, hoy día nosotros queremos precisamente eliminar ese modelo que ya ha sido adoptado de forma general en la industria, donde los pasajeros tienen la libertad de decidir. Eso va a encarecer las tarifas más baratas, pero además, y más grave, cuando yo hablaba de desincentivar la inversión, estamos volviendo a una situación de regulación de precios. Así es. ¿No? Estamos atentando contra derechos constitucionales como libertad de empresa y libertad de contratación. Entonces, al final, cuando, digamos, en líneas generales, una empresa busca el país que le ofrezca las mejores condiciones, el Perú es un problema, porque es un país que, digamos, no respeta su propia constitución, ¿no? Por supuesto, y eso nos pone en una posición no competitiva en comparación, digamos, en primer lugar con otros países de la región que puedan tener, digamos, una regulación mucho más objetiva, mucho más argumentada propiamente. Has comentado de manera particular algunas iniciativas por parte del Congreso de la República que buscan de alguna forma, atentan de alguna manera con la libertad de comercio, la libertad de contratación, como lo has dicho, ¿no? Ahora, yo creo que esto se hace por ignorancia en primer lugar, ¿no? Pero luego más temprano también comentabas que la aviación o el transporte aéreo, desde tu opinión, en el Perú no ha sido entendido o adoptado como política de Estado propiamente, siendo
un sector sumamente importante tanto por sus aportes al PIB como por la generación propia de empleo. ¿A qué crees tú que se debe esto, Martín? Mira, yo creo que tocas nuevamente un punto muy importante, ¿no? Volviendo rápidamente a la pregunta anterior, yo creo que sí hay un poco de ignorancia, pero los pasajeros no son ignorantes. Se dan cuenta que si bien esto suena, hay proyectos que suenan bonito, digamos, a primera vista, algo hay detrás, ¿no? Entonces, yo creo que eso lo vamos superando. También confío en que muchas veces los propios congresistas pueden reconsiderar las situaciones, pero también sucede que a veces quienes apoyan no se dan cuenta que eso luego lo podemos extender a otro tipo de servicios. No sé, de repente mañana, si yo voy a un restaurante y quiero pedir solo segundo, ¿no? O solo postre, me dicen, no, tú tienes que comer entrada, segundo, postre y bebida. Así es. ¿No? Bueno. Pero yo quiero elegir. No, tiene que ser todo. No, eso no beneficia a nadie, porque seguramente si yo no tengo los medios económicos para pagar todo eso, no podré acceder a ese almuerzo, ¿no? Serán pocos los que puedan. Entonces, precisamente lo que hoy día busca el modelo de aviación a nivel global es eso, es generar que todos puedan acceder en la medida que puedan acceder y que cada uno decida. O por ejemplo, mañana, que yo reserve una noche de hotel, ¿no? Y esto necesariamente me incluía desayuno y almuerzo o desayuno nomás. Yo no quiero el desayuno, quiero irme a otro lado. ¿Por qué tendría que pagar por ese adicional? Alguien lo va a tener que pagar, sí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la gente ya se da cuenta. Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que sucede? Primero tenemos que centrar, creo yo. A ver, lamentablemente la política no puede escapar del todo de la situación económica de un país, ¿no? Está muy vinculada, por más de que los peruanos seamos resilientes, y creo que un caso de estudio en el mundo sobre cómo avanzamos por cuerdas separadas. Yo creo que no es tan así. No hemos tenido la estabilidad y de repente también una autocrítica, ¿no? Los actores de la aviación no hemos logrado todavía visibilizar para las autoridades que se necesita construir una agenda de qué queremos como país a nivel de aviación. Entendiendo, claro, que lo que decíamos, que se trata de un servicio esencial que queremos, lógicamente, que más peruanos puedan acceder. ¿Qué esperamos? ¿Cómo conectamos al país? Entonces hay que construir esa premisa, ¿no? Y esas premisas, evidentemente, vienen con un acompañamiento económico para desarrollar la infraestructura adecuada, teniendo también mucho cuidado de que normalmente alguien tiene que pagar por esa inversión y termina siendo los pasajeros. Entonces hay que buscar un buen balance entre desarrollo de infraestructura, y nosotros estamos rezagados, sin matar precisamente a los viajeros, sin subirles unos costos que no puedan pagar, ¿no? Hay que buscar un buen equilibrio. Pero todo eso tiene que estar acompañado precisamente de un marco regulatorio propositivo que permita que estos negocios se desarrollen de manera sustentable y crezcan. Entonces, muchas veces esta agenda no considera precisamente también esa parte normativa que permita que se concrete. Entonces, yo creo que hay que tener una mirada 360 como país y pensar más allá de el próximo año, que también hay que digamos, no hay que darlo por perdido, o los próximos 5 años, sino de acá a 20 años, ¿no? Hay que pensar que en algún momento el Jorge Chávez va a superar los 50 millones de pasajeros al año, ¿no? Y tener esa mirada desde ya. Y eso es un trabajo que debería hacerse de manera conjunta, alineada, públicos y privados. Ahora bien, de acuerdo a lo que has mencionado, claramente en este momento tenemos un nuevo aeropuerto moderno, de alguna u otra forma adecuado en alguna medida, o en gran medida a las necesidades actuales que se tiene, su capacidad actual, si bien es cierto, limitada en un arranque, quizás en los próximos meses con la entrada de la otra pista, sin duda, bueno, abrirá espacio para mayor capacidad, en fin, pero parece quedar sobre la mesa que aún seguimos siendo no competitivos, en la región al menos,
Y entonces, ¿qué tanto nos falta pues para que realmente Lima al menos se convierta en el llamado hub regional? Un viaje de negocios es para eso, generar negocios. Que los viajeros de tu empresa no se preocupen de la logística del viaje. Para eso existe Continental Travel. Continental Travel, agencia de viajes corporativa, entiende las necesidades de viaje de las empresas. Con un equipo de profesionales especializados en la gestión de viajes corporativos, optimiza cada detalle de sus viajes de negocio. Con tecnología avanzada y herramientas innovadoras, controlan y ayudan a cumplir con la política de viajes de la empresa, garantizando la seguridad y el cumplimiento en cada viaje. ¿Alguno de tus viajeros tiene una emergencia en medio de la noche? No te preocupes, el equipo de asistencia está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Listo para aprovechar al máximo tus viajes de negocios? Contacta hoy mismo a Continental Travel. Puedes visitarlos en su sitio web www.continentaltravel.com.p o llamarlos al 01 415 50 50. Continental Travel, el aliado perfecto para tus viajes corporativos. A ver, yo no quisiera decir que no somos del todo competitivos. Yo sí creo que somos competitivos, pero yo quiero, perdón a los que nos gusta el deporte, yo quiero campeonar, ¿no? Y de eso se trata al final. Los países compiten entre sí. Entonces, ¿cómo podemos posicionarnos arriba en la tabla? De eso creo que se trata, digamos, al final. Hemos tocado diferentes puntos. Yo creo que definitivamente la apertura del nuevo Jorge Chávez nos va a permitir competir en otra liga, ¿no? Pero hay que potenciarlo. Refiriéndome específicamente al aeropuerto de Lima. Lima posee geográficamente una posición privilegiada en la región, donde claramente puede posicionarse como un hub. Hoy día lo viene siendo de manera orgánica, ¿no? Pero hay países que potencian precisamente su posición geográfica, que de repente están mejor que Lima, o de repente no, pero compensan con medidas para atraer el tráfico a través de ese país. Uno de estos es Tocumen, en Ciudad de Panamá, ¿no? Y hablábamos del Dorado, por ejemplo, que también lo es. Entonces, por ejemplo, en Tocumen ya aplican algo que se denomina long stopover. Entonces, si tú conectas por Ciudad de Panamá, yo te dejo 3 días sin que pagues ningún fee, digamos, de uso aeroportuario. Es más, te doy incentivos para que vayas a un buen restaurante, para que reserves hotel y generes comercio, conozcas Panamá y luego te vayas a tu destino final. ¿Cómo atraemos ese tráfico de transferencia, no? ¿Y qué estamos haciendo aquí al respecto? Bueno, en el caso de Perú, y ha sonado en los últimos días, así es. De hecho, la apertura del nuevo Jorge Chávez ha venido acompañada de la posibilidad de un cobro de un tubo de transferencia, no para pasajeros internacionales, pero también domésticos, ¿no? Y ese es otro tema. El Perú es un país que no tiene desarrollados los vuelos interregionales, entonces necesariamente los pasajeros que de repente ahora tenían que ir de Tacna a Piura y no hay otra escapatoria que conectar por Lima para llegar a su destino, van a tener que pagar más. Entonces, eso va a hacer que nuevamente se desincentive la posibilidad de los viajeros de viajar. Entonces, si nosotros queremos que el aeropuerto de Lima sea un hub tanto doméstico como internacional, hay que pensar a futuro. No hay que pensar un poco, ya lo decía, más allá. Hay que pensar realmente si estas medidas nos ayudan a posicionarnos donde queremos estar. Y como esto, creo que hay muchas otras medidas que se deben discutir para buscar lo mejor para el país, ¿no? Evidentemente, digamos, que esto sea sustentable, ¿no? Yo no estoy tampoco pidiendo acá que se regale nada, ¿no? Claro. Simplemente pensar en las mejores estrategias para posicionar a Jorge Chávez. Y ahora sobre la apertura, ya netamente, también yo te diría que en líneas generales ha sido una buena apertura, ¿no? Creo que, a ver, muchos temas que preocupaban finalmente no se cumplieron. Todos queríamos que sea una buena apertura. Creo que hay un antes y un después, pero que ya no nos podemos quedar en esa apertura, sino hay que ver a futuro. Cómo, nuevamente, lo potenciamos Lima, ¿no? Ya la apertura fue, pues, digamos. Ya la apertura fue, es un día, las cosas, hay disrupciones, algunas justificadas, otras no, como sucedió con el combustible, pero ya pasó, es normal, lo apoyamos. Ahora,
Hay otros temas que preocupan de la infraestructura que ya lo advertíamos, ¿no? Por ejemplo, no están habiendo suficientes vuelos atendidos por mangas, no están habiendo buses para llevar a los pasajeros de las posiciones de estacionamiento remotas. El suministro de combustible está demorando mucho más que en el otro terminal. ¿Y qué está sucediendo? Lo que antes, no sé, pues demoraba una carga 15 minutos, ahora demora media hora. Y creo que tenemos que trabajar inmediatamente en eso. O sea, ya tenemos que pensar en que eso que de repente algunos advertían se supere y pensar más allá. No podemos tener esa falencia si queremos posicionarnos como hub y como ya de repente lo decía. Pero además tenemos que dar el mejor servicio para todos los usuarios, viajeros y aerolíneas, porque las aerolíneas son usuarios del servicio y muchas veces se ven afectadas por estas condiciones. El pasajero no lo ve, el pasajero reclama a la aerolínea no es responsable, y es bueno también que lo sepan los pasajeros y las autoridades que fiscalizan, ofrecer las mejores condiciones y, como también lo dije, al menor costo, porque eso va a permitir que el pasaje finalmente tenga precios más bajos. En el Perú, en ese periodo de tiempo que yo decía, de 2011 al 2023, la tarifa promedio doméstica internacional ha bajado casi un 50%. Buen dato ese. Sí, no, yo creo que es un súper dato. Esto es parte del negocio, esto es parte de lo que buscan las aerolíneas, la competencia, ¿no? Entonces, no podemos retroceder con esto, que se ha logrado de manera orgánica, pero hay mucho que hacer. Y te doy el ejemplo del bus. Los buses de transporte, digamos, terrestre, interregional, tienen beneficios para la devolución del ISC, no paga el ticket del IGB, y tienen esa clase de incentivos que no lo tenemos nosotros, que estamos súper regulados, que somos más seguros, ¿no? Y que te permiten, digamos, esa conectividad inmediata que no la tienes en una carretera. Y con eso no quiero desacreditar, son cosas distintas. Más bien lo que quiero decir es que ninguno de los dos son sustitutos, si lo quieres llamar así, pero sí no pueden ser discriminados, ¿no? De acuerdo. De hecho, justamente te iba a preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuáles son aquellos incentivos o reformas que pudieran ayudar, digamos, a dinamizar el sector? Has mencionado quizás un par de ellos ahora, pero no sé si los tienes identificados. ¿Cuáles serían aquellos posibles incentivos o algunas reformas que sean necesarias hacer para que el sector se dinamice? Mira, yo digamos, en una primera instancia, yo creo que hay algo que es básico, ¿ya? Y que va relacionado a que precisamente sabiendo la importancia de Lima como hub para el país, tenemos que buscar que los precios sean competitivos. De repente hoy día no lo vemos, porque hoy día los más de 2.000 millones que se han invertido en esta nueva infraestructura todavía no se han trasladado a los precios. Se van a trasladar a partir de 2027. Entonces, esa construcción por el modelo de concesión, que es autofinanciado, se va a trasladar a los costos de servicios aeroportuarios. ¿Ok? Esa debería ser una preocupación clave del gobierno. Nosotros hemos visto apertura del nuevo ministro de Economía y Finanzas para ver un tema ahí que es importante. Y es que cuando se firmó la concesión, se determinó que el 46% de los ingresos brutos, 46.5% de los ingresos brutos del concesionario iban a ir a un fondo del Estado con el cual se iba a desarrollar infraestructura aeroportuaria regional. La realidad es que nunca se utilizó ese fondo para ese desarrollo. Hoy día entendemos que estamos en otra situación, pero mantener ese pago tan alto no beneficia ni a los usuarios ni al propio concesionario. Correcto. ¿No? Y el Estado creo que ya está entendiendo que debería canjear ese 46.5% por un menor costo para los usuarios en general, para todos, para tener precios más competitivos, ¿no? Eso, por ejemplo, es una primera medida. Y luego existen muchas medidas dependiendo de lo que tú quieras. Yo creo que no todo aplica a todas las situaciones. Hay que hacer un estudio, ¿no?
de cuál puede ser un modelo de negocio sostenible para cada aeropuerto, por ejemplo. Bien. ¿No? Y determinar realmente cuáles son mis posibilidades. Te doy un ejemplo. El aeropuerto de Pisco. Ojo, yo creo que no se ha agotado, para que no se malinterprete, todavía todo lo que se tiene que hacer para volver esto rentable. Pero el aeropuerto de Pisco como infraestructura es mejor que la mayoría de aeropuertos del país y no se utiliza. ¿Me entiendes? Sí. Porque creo que el análisis parte de identificar realmente cuáles son mis posibilidades, cuáles son mis quick wins y finalmente a qué apunto, ¿no? Y hacer un modelo de negocio que de alguna manera vuelva rentable esos aeropuertos. Y eso puede implicar en muchos casos otorgar beneficios excepcionales para atraer tráfico. Hay que generar... Por ejemplo. Uh-huh. Y eso se da en muchos aeropuertos, sin duda. ¿no? Y parte del Estado en muchos casos. Como por ejemplo también parte del Estado en hacer atractivos los destinos. Así es. No puedo tener un super aeropuerto, pero si la ciudad, digamos, si uno invierte en los atractivos de la ciudad, en la conexión del aeropuerto, va a ser difícil. Entonces, todo eso va de la mano. Por eso yo creo que es fundamental un trabajo conjunto, alineado. Y de repente acá también resaltar el rol de que tienen, por ejemplo, entidades como PROMPERÚ, ¿no? Que promueven el destino, que promueven la llegada de más turistas, que promueven el comercio. Y vemos, yo creo que el caso de PROMPERÚ particularmente, digamos, para el caso de Perú, valga la redundancia, ha sido súper bueno, pero vemos casos que también son de éxito, como el de ProColombia, como el de ProChile, ¿no? Hay que incentivar los destinos, tanto a nivel turístico, nuevamente, como destino, pero también con ciertos beneficios para que la gente llegue. Correcto, no, de todas maneras. De hecho, muy bien el tema, y lo hablábamos más temprano, la infraestructura en sí misma no atrae a más turistas. Es decir, tiene que haber un trabajo articulado, esta tan importante articulación entre el sector público, el sector privado. La promoción en sí misma no es suficiente. Si tú promueves un destino que es incompleto, que no tiene, digamos, atractivos y atributos suficientes como para que un turista internacional pueda ir, por mucha buena infraestructura aeroportuaria que tengas, pues va a estar allí puesta no más. Ahora, en ese sentido, hablabas de la importancia del trabajo en conjunto, público, privado, gremios, en fin. Desde tu perspectiva, ya perfilándonos a concluir la entrevista, Martín, ¿cómo debería fortalecerse precisamente esta relación entre autoridades, aerolíneas, gremios, para precisamente impulsar políticas a largo plazo que permitan el desarrollo del sector transporte aéreo dentro del marco del gran sector de viajes y turismo? La inspiración no llega por sí sola, hay que buscarla. Y qué mejor compañero que un buen café. Desde la región de San Ignacio de Cajamarca, situada a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, florece un café orgánico de calidad excepcional, Café Narela. Ya sea al despertar, durante el trabajo o al finalizar la tarde, los granos de Narela nos ofrecen un cuerpo suave, una acidez brillante y un delicioso sabor a chocolate y frutas tropicales, que despertarán todas las ideas que llevamos dentro. Narela nos permite estar en armonía con nuestro cuerpo por su mayor contenido de antioxidantes que el café convencional y por su forma de cultivo libre de productos químicos dañinos para la salud. Café Narela está diseñado para deleitar tus sentidos y despertar tu pasión por el café de especialidad peruano. Para todos esos momentos donde buscamos inspiración, Café Narela está para acompañarnos, porque una buena taza de café lleva la inspiración. Encuéntralo hoy mismo en narelacafé.com. Café Narela, orgulloso auspiciador de Viajeros Frecuentes. Bueno, yo creo que, a ver, en mi experiencia, dentro de IATA, creo que al sector en particular le fue muy bien durante la pandemia, ¿ya? No en el 360, ¿ok? Porque claro, como país hemos sido uno de los últimos en recuperarnos. De hecho, hoy día el mercado doméstico está al 120% de lo que está en 2019, pero eso recién lo hemos conseguido el año pasado.
pero el doméstico todavía no llega, el internacional todavía no llega al 100%. Cuando países precisamente como Colombia a fines del 2021 ya habían alcanzado sus volúmenes de tráfico del 2019. Y muchas dificultades. Pero lo que sí se logró es establecer estas mesas de trabajo conjunto promovidas por el MEF y el MINCETUR, donde públicos y privados discutíamos o peleábamos por, de alguna manera, la recuperación del sector. Claramente no hubo ningún beneficio como ocurrió en otros continentes para la aviación u otros países de la región. Y claro, ha sido una gran crisis, pero dentro de todo acá estamos, ¿no? Más allá de la resiliencia que evidentemente tiene el mercado y que eso muestra, creo que el trabajo que se hizo de manera alineada, propositiva en esas mesas fue valioso, ¿ok? Ese es el camino. Cuando hablábamos de que no había una política de Estado para el sector, veámoslo como una oportunidad. Hagamos esa mesa que establezca una agenda de trabajo conjunto. Claro, digamos, en el tiempo habrán cosas que cambiarán, ¿no? Pero hagamos esas mesas. Ya hay esa herramienta, ya existen las mesas ejecutivas lideradas por el MEF y hagamos una especial para el transporte aéreo. Invitemos a congresistas, no solo a los actores del Ejecutivo, para que esto no quede solo en una agenda de infraestructura, sino también en la mejor regulación para que esa infraestructura se llegue a dar. Hagamos algo amplio. Yo creo que nuevamente tenemos casos exitosos. Creo que la aviación amerita una mesa particular. De acuerdo. Más allá de ser parte del turismo, ¿no? Y trabajemos. Mira, yo siempre me quedo con esto, ¿ya? Era digamos, no vale la pena hacer referencia al libro, ¿no? Pero a mí me gustan, ya lo dije hace un momento, los libros los libros de, digamos, de deportes que te dan enseñanzas para la vida. Y uno de los valores que tienen los All Blacks, que es el equipo exitoso, digamos, de rugby de Nueva Zelanda, es 1% al día, en 100 días es 100%. Avanzar 1% al día es 100%, digamos, en 100 días. Entonces, hagamos eso, hay que construir. Hay muchas oportunidades, el mercado ha crecido orgánicamente, pero todavía podemos potenciar mucho más el sector. Bueno, Martín, y ya para cerrar, si tuvieras que compartir un mensaje con los líderes del país sobre el futuro de la aviación en el Perú, desde tu perspectiva, ¿qué mensaje le darías? Bueno, yo creo que ya di muchos puntos. No quiero ser ególatra tampoco de decir que tengo la respuesta a todo. Más bien, yo creo que lo que hay que compartir es las ganas de trabajar, el apoyo, la colaboración de la industria. Es súper importante y sobre todo llevarnos esto, ¿no? Que la aviación va más allá de nuestra generación, ¿no? Entonces tenemos que comenzar a trabajar pensando en las siguientes generaciones. ¿Cómo podemos hacer nuevamente que más personas accedan a este servicio esencial? Y bueno, ahí tampoco no vale la pena irme más allá. Yo en ese caso digo, desde hoy, nosotros ya estamos trabajando en eso, pero también pensar en cómo podemos volverlo sustentable, cómo podemos crecer, cómo podemos lograr nuevamente que la aviación se posicione como una política de Estado que sobrepase a las administraciones políticas, ¿no? Así es, Martín, te agradezco de manera muy especial poder haberte entrevistado, estos minutos que les has dedicado a aquellos que nos ven y nos escuchan en el podcast Viajeros Frecuentes. Agradezco todos los datos que nos has dado de gran interés, de gran digamos, valor para todos aquellos que formamos parte de este ecosistema. Así que, bueno, espero tenerte nuevamente por acá y seguir conversando de esta industria que tanto nos apasiona. No, más bien gracias a ti, Carlos. Gracias digamos, a todos los que siguen este podcast, que es súper valioso. Esto ya aporta precisamente en eso que buscamos y en todo lo que podamos colaborar, en cualquier rol que nos toque.
hay que hacerlo. Así es. Muchas gracias, Martín. A ustedes por estar allí, por escucharnos, por vernos. No olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirse a nuestro canal y nos vemos en un próximo episodio del podcast Viajeros Frecuentes.